palabra apóstol viene directamente de la palabra griega apóstolos, que significa alguien que ha sido enviado. La palabra misionera originalmente tenía un significado muy similar. Jesús, después de su resurrección, se apareció a sus discípulos y les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también te estoy enviando. Y cuando hubo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Hoy, en El Adorador que Dios Busca, estaremos en la serie Los 5 Ministerios. En cada uno de ellos mostraremos que Jesús fue el único que ejerció los 5 ministerios. Hoy, el ministerio de apóstoles. Estamos trabajando en nuestro canal de YouTube. Estamos trabajando fuertemente. Por eso quiero invitarte a que te suscribas y me ayudes a seguir compartiendo más reflexiones y que también nos dejes tus comentarios o sugerencias para seguir mejorando. Puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube, El Adorador que Dios Busca. Así que esperamos tu colaboración con nosotros. Dios el Padre envió a Jesús a este mundo. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, así como el libro de Hechos, contienen las instrucciones de Jesús a los apóstoles para ir a todo el mundo a enseñar, predicar y hacer discípulos. La pregunta es, ¿Dios está restaurando estos ministerios? Relativamente pocas dudas surgen de la validez de los evangelistas, los pastores y maestros. Sin embargo, hay numerosas voces en la iglesia hoy que están llamando a una restauración de los apóstoles y profetas, pensando que estos ministerios son la clave para su continuo crecimiento y vitalidad. ¿Están activos todavía estos 5 ministerios? Debemos tener en cuenta que estos no son los únicos ministerios dados a la iglesia. Existen otras listas en la Biblia donde se repiten algunos de los oficios que presentan otras variedades de ministerios y de ninguna forma pensaremos que son listas exhaustivas. Por ejemplo, existe otra lista similar en Romanos capítulo 12 en el versículo 4. Porque la Biblia dice, porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Otra lista la tenemos en 1 Corintios capítulo 12, donde se menciona los que tienen dones de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, milagros, profecías, lenguas, interpretación de lenguas. También aparece en este mismo capítulo una lista muy parecida a la de Efesios 4 y que la vemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Y allá unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Cuando surge la pregunta de si todavía están vigentes estos o aquellos ministerios o dones, tiene que ver con la realidad de que por algún o por bastante tiempo han estado ausentes y que algunos ahora reclaman que tales ministerios están siendo recuperados porque la iglesia los había perdido o los había descuidado. Es nuestra convicción que las primeras 2 de esta lista, apóstol y profeta, ya no son vigentes en nuestros días, mientras que las últimas 3, evangelistas, pastores y maestros, sí siguen vigentes. A continuación daremos las razones bíblicas del por qué es así. No creemos que la iglesia haya decidido quitar, olvidar o menospreciar algunos ministerios y dejar otros. El asunto para determinar qué es vigente y qué no es vigente tiene que ver con el propósito de que cada un don u oficio dado a la iglesia es importante. Si entendemos cuál fue la razón especificada por la cual fue dado cierto don o ministerio, entonces podremos entender si el don fue de carácter temporal para un periodo de tiempo específico o si el don fue dado para que fuera ejercido de forma continua en la iglesia. Cuando nosotros leemos la lista de Efesios 4, observamos que el propósito de los dones están allí bien establecidos. Dice, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo. El buen estudiante de la palabra rápidamente tomará su tiempo en averiguar cuál era la tarea de cada uno de estos ministerios para ver qué se trata cada oficio. La palabra apóstolos en griego significa simplemente enviado, delegado, mensajero, que es una tarea específica. Este término fue dado especialmente a los 12 apóstoles de Cristo. El Mateo capítulo 10 en el versículo 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó al Señor. En su ministerio terrenal, Cristo tenía muchos discípulos, pero no todos los discípulos eran apóstoles, sino solo 12, que él escogió con un propósito muy especial. Entre estos discípulos se encontraba Judas, quien entregó al Maestro y fue reemplazado quizás temporalmente en su lugar por Matías y que finalmente por Pablo de Tarso. Este ministerio era muy especial y de gran estima, ya que estos hombres fueron comisionados directamente por el Señor. Como vemos, existían ciertos requisitos para poder ser parte de este grupo de apóstoles especiales. En Hechos capítulo 1, en el versículo 21, la Biblia dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y también a Matías. La Biblia dice: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y en el versículo 26 dice: echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Para ser apóstol hay 3 requisitos muy importantes. Número 1, haber sido partícipe del ministerio terrenal de Jesús, versículo 21, desde el bautismo de Juan hasta que fue levantado al cielo. Número 2, haber sido testigo de la resurrección, el versículo 22. 3, haber recibido poder para efectuar las señales del apóstol. Le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pablo de Tarso fue llamado a ser apóstol directamente por Cristo mismo desde su resurrección. Y el mismo Pablo lo afirma en sus propias palabras. Gálatas capítulo 1, en el versículo 1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. En 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 7, la Biblia dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo se refería a los otros apóstoles como grandes apóstoles y afirma ser el último de todos los apóstoles en ver al Señor y haber tenido las señales de un apóstol. Todos ellos juntos son conocidos como los apóstoles del Cordero, y eso lo vemos en Apocalipsis 21:14. En fin, esta clase de apóstoles comisionados directamente por el Señor no existe después de que terminó la era apostólica con la muerte de Juan, cerca del año 96 después de Cristo. Su labor en el tiempo del comienzo de la iglesia del Nuevo Testamento fue limitada exclusivamente en establecer el fundamento de la iglesia. En Efesios capítulo 2 del versículo 20 al 21, la Biblia dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La iglesia del Cordero es vista como un edificio en construcción, como una casa, como un templo o ciudad que comienza a ser levantada para morada de Dios por medio de su Espíritu Santo. La tarea de los apóstoles por
por lo tanto, fue la de establecer el fundamento de esta edificación. Esto nos muestra de forma clara por qué en el libro de Apocalipsis se menciona que la iglesia tiene como base los apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21:14 dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Qué raro que no están los nombres de los apóstoles modernos, ¿verdad? Aunque estos apóstoles no trabajaron todos de la misma forma, ni en la misma cantidad, Pablo asegura haber trabajado más que los otros. Todos ellos se encargaron de poner la base y fundamento para la iglesia de Cristo, poniendo a Cristo mismo como piedra principal. Estos apóstoles, por haber sido comisionados por Cristo mismo, querían obediencia y sumisión a sus enseñanzas, al ser tan fundamentales para el crecimiento propio de la iglesia. Fueron de carácter oficial y universal, y deben ser obedecidos por todos los cristianos en todo el mundo, sin importar la época. ¿Hay otros apóstoles? Bueno, sí. Junto con estos apóstoles de Cristo existieron también otros varones, los cuales son llamados a los apóstoles en la Biblia. Tenemos, por ejemplo, a Bernabé, Silas y Timoteo. También el hermano carnal de Jesús, que era Jacobo Santiago, parece haber sido llamado apóstol por Pablo. Ellos fueron llamados apóstoles con relación a la unidad ministerial que sostenían con Pablo. Ninguno de ellos es llamado apóstol por sí solo, a no ser por una cercanía al ministerio de un apóstol. Ahora, ¿había otros apóstoles? Las menciones de otras personas mencionadas como apóstoles es de forma negativa para hacer referencia a algunos que pretendían ser tenidos como apóstoles, pero que en realidad no lo eran. En 2 Corintios capítulo 11, en el versículo 12, la Biblia dice: mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que le desean el fin de que aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Estos son falsos apóstoles, dice, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. En Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 2, la Biblia dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahora, volviendo a la pregunta de si sigue vigente este oficio, podemos concluir que la vigencia de este trabajo aún sigue viva. Claro que sí. Pero no significa que haya ahora nuevos apóstoles en esta categoría que establezcan doctrinas nuevas y revelaciones, que den mandamiento y orden y obediencia absoluta a sus seguidores como lo hacen muchos en nuestros días, sino que la obra realizada por los apóstoles del Cordero siguen permanente en la iglesia, ya que los fundamentos, una vez establecidos, son inamovibles y no se los puede añadir ni volver a quitar. Aparte de eso, el canon de las Escrituras se cerró. Una vez puesto un cimiento, no se puede poner otro encima. ¿Para qué? No tiene sentido, solo se edifica sobre el cimiento que ya está puesto. Decir que la iglesia todavía necesita apóstoles equivale a decir que después de casi 2000 años de existencia el fundamento no ha sido establecido, que las bases están incompletas y que el edificio aún no comienza a levantarse. Pero la Biblia es clara: una vez la base, el cimiento, el fundamento que ha sido puesto, solo queda edificar el edificio sobre esa base. Las misiones, por ejemplo, cumplen un trabajo apostólico. Incluso otros hermanos lo hacen llevando el evangelio o ayudando a edificar templos. Pero la posición como jerárquica ministerial apostólica no tiene sucesión. No hay transferencia de este cargo. En ningún lado de la Biblia ya no hay apóstoles como posición o título. La base fue exitosamente puesta y terminada hace ya mucho tiempo por los apóstoles y profetas. No se puede poner otro fundamento. Puede haber trabajos apostólicos, pero como una posición jerárquica, y es por eso, como dijimos antes, ninguno de los apóstoles modernos cumple con los requisitos bíblicos. El que se llame apóstol es porque, bueno, quiere sentirse con más clase, orgullo, y no solo eso. Algunos quieren ponerse por arriba del pastor. Como está en primer lugar de la lista, consideran que tienen más autoridad que todos y más que el pastor. Es por eso que quieren llamar pastor sino apóstoles, y eso es ridículo. Es por eso que han hecho estragos en muchas iglesias. Tú mismo puedes ser rechazado por ellos mismos, no se dejan tocar, y aparte te pueden humillar por decirle hermano y no llamarle apóstol. Y déjeme decirle que estos no son bíblicos, son falsos. Y eso nos lleva al próximo video en este estudio: los profetas. La próxima semana te invito a que compartas este video, porque estas son verdades que deben ser proclamadas. Así que comparte este video y te deseo ricas bendiciones. Dios te bendiga. Soy Luis Román.